Muy buenas tardes a todos, estimados amigos de la página de Capitán Perú. El día de hoy estamos con el profesor Juan Carlos Ramírez, candidato número 1 para el Parlamento Andino, ¿cierto? Así Por, es. por Avanza País. Bueno, yo ya lo conocía, como hemos estado conversando, ya lo conocía desde muchos años atrás, desde el año 2005 aproximadamente, porque él fue mi profesor precisamente en la maestría. Así que para mí ha sido una sorpresa más bien encontrarlo en política. Así que vamos a pasar a darle la palabra y mientras tanto recordarles que pueden hacer todas sus preguntas, sus comentarios en la casilla, colocándolo como post y los iremos leyendo, los más interesantes, durante la entrevista. Pero ahora le damos paso al profesor Juan Carlos Ramírez para que se presente, nos diga su experiencia y cuáles son sus principales propuestas. Bueno, Rafael, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Para mí es un gusto realmente, después de 15 años que pasan como una bala, ¿no es cierto? O sea, la vida parece que fuera corta, ¿no? Si uno la mira en retrospectiva. Bueno, en realidad, en el tema político, como bien sabes tú, yo no soy político, ¿no? O sea, a pesar que la gente hace esta dicotomía que no es correcta, pues porque decir no soy político es negar la naturaleza humana, como diría Aristóteles, ¿no es cierto? Somos animales políticos, estemos o no estemos dentro de este marco que llamamos política, ¿no? O los políticos, pero político tradicional no soy ni conocido tampoco. Ahora, ¿por qué entro en esto más allá de que el destino pues tiene sus curvas, ¿no? Y tiene sus avenidas, y como bien decía uno de los pensadores griegos, déjate llevar por el destino porque si no te va a arrastrar igual, ¿no? O sea, de todas maneras te va a llevar. Bueno, yo efectivamente, he sido profesor en Centrum, en ESAN, en la Universidad del Pacífico, soy ingeniero de minas. ¿Y por qué estoy más bien en el Parlamento Andino? Porque hice mi análisis y descubrí que el Parlamento Andino, que nadie conoce, que es una especie de fantasma, que parece inútil, no, no había sido tan inútil en realidad. Es igual que tener el celular apagado, creo yo. O sea, el celular apagado no sirve para nada, pero uno lo prende y comienza a tener utilidad. Entonces, en el Parlamento Andino, lo que yo pretendo es primero ponerlo en acción, porque tiene una estructura que le permite actuar. Y rápidamente digo, ¿qué es el Parlamento Andino? Primero, es un aparato para armonizar legislación entre los 5 países que lo conforman, ¿no? O sea, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú, ¿no? Armonización legislativa. Representación ciudadana, que es lo mismo que hace cualquier congreso en cualquiera de estos países, ¿no? También. Y naturalmente legisla a través de decisiones y a través de recomendaciones. Por ejemplo, podemos usar el DNI en los países andinos y los brevetes por el Parlamento andino. Es uno de los cuerpos de 15 cuerpos del sistema andino de integración, donde están consejos laborales, consejos empresariales, de relaciones exteriores, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un instrumento que yo considero útil y que no se le ha dado, no sé por qué, la verdad, pero los que lo han integrado en los últimos 15 años no le han dado el uso que yo creo que, o en todo caso, no lo han llevado al nivel que yo creo que debería tener, Rafael. Me parece a mí. Mire, su historia me recuerda precisamente a una anécdota que me sucedió en su clase, porque usted nos enseñó el curso de negociación, que creo que más bien ahora es perfecto para el cargo que está postulando. Y recuerdo que al salón nos dividió en 3 grupos, ¿no? Nos dividió en el grupo de Bolivia, el grupo de Chile y el grupo de Perú, ¿no? Y en esa época pues estaba el tema del gas de Tarija y nos dijo, tienen que negociar la salida del gas de Tarija, ¿no? Si va a salir a través de Perú, a través de Chile, y cada uno, cada grupo, cada país, necesito que me envíe su propuesta, ¿no? Y yo era el grupo de Perú, precisamente. Y al día siguiente, ¿no? Entra a clase y dice, me ha pasado algo inusual, ¿no? Que no me había pasado antes. He recibido la propuesta del grupo de Bolivia, he recibido la propuesta del grupo de Chile, pero no he recibido nada del grupo de Perú. Y este grupo creo que le va a poner 20, porque es precisamente lo que sucedería.
¿no? Y creo que es lo que se ve ahora, ¿no? Una inacción, ¿no? En el tema de la pandemia, del oxígeno, del Estado, de las vacunas y del Parlamento andino, ¿no? Por supuesto que sí. Pero claro, va a estar de la mano con negociación internacional precisamente, ¿no? Y ubicándonos en el mejor escenario que salga electo, tendría que negociar con otros parlamentarios, bueno, tengo entendido que está Ecuador, Bolivia, Chile ya no, pero creo que Colombia sí, ¿no? Y claro, muchos de ellos, especialmente Bolivia, Ecuador, no van a estar en su misma línea de pensamiento, ¿no? Que yo conozco que es muy pragmática, ¿no? Sino una línea pues mucho más ideológica, más pegada a la izquierda, más estatista, ¿no? ¿Cómo resolver este problema de negociar con ideologías distintas a la de uno? Bueno, Rafael, ahí en realidad, bueno, Chile está en el Parlamento andino, Ok, salió en un momento, pero volvió. ok. El que Uh -huh. sí salió, parece que definitivamente es Venezuela, que estuvo en un momento, pero ya se retiró y se fue. Sobre los dos países que mencionas, bueno, Ecuador no hay nada dicho a la fecha, ¿no es cierto? Están justamente yendo a la Uh segunda -huh. vuelta. Y yo tendría que decir que hay algo en común haciendo el análisis de las realidades de Bolivia y de Ecuador. Y para eso voy a usar el símil que usó un antiguo candidato boliviano que decía, gobernar es como tocar guitarra, las notas con la izquierda, pero se toca con la derecha. ¿No? Qué buena, Y eso es lo buenísima, me encanta. pero a ver, yo creo que el mejor presidente que ha tenido Bolivia por los resultados económicos es Evo Morales. O sea, veamos los resultados económicos del gobierno de Evo Morales, porque una cosa es que Evo pues predique o en su momento haya sido aliado de Maduro, de Chávez, ¿no? De Kirchner. Claro, eso es lo que uno ve en la parte de la expresión externa. Pero cuando uno ve el resultado económico interno, ve Uh -huh. muchísimo pragmatismo y la mejor demostración en el caso boliviano, ¿no es cierto? Es que los que lo atacaron al señor Evo Morales, pero terriblemente, que era la media luna, dígase Santa Cruz, Cochabamba, o sea, la parte no de los collas, sino de los cambas bolivianos, ¿no? Ahora son sus aliados incondicionales, porque digamos, el impulso económico que el señor Morales le dio a Bolivia fue notable. Una cosa es que él predique, diga que es seguidor de Marx, de Lenin, de Mao. Bueno, yo puedo decir que soy seguidor de quien fuera, pero lo que importa es lo que hago en la realidad, mis hechos. Y los hechos llevan a un resultado económico tan bueno para ellos que todo el oro peruano del sur se va de contrabando a Bolivia. Respecto a Ecuador, todo el mundo piensa que el señor Correa, aliado de Chávez, ¿no? Etcétera, etcétera, es pues de izquierda. No es tan cierto. En este momento, pegadito a la región Amazonas peruana, 1 a 2 kilómetros y el otro a 10 kilómetros, hay dos minas ecuatorianas grandes. Una de cobre, que se llama Mirador, al norte, y otra de oro de 5 millones de onzas probadas, que se llama Fruta del Norte. Entonces, ¿qué gobierno izquierdista es este que desarrolla minas, ¿no es cierto?, en la jungla, ¿no? Y eso lo ha hecho el señor Correa. Entonces, yo no estoy tan seguro de que las ideologías de estos señores lleven a sus hechos. O sea, allá hay una paradoja. Lo que hablan es de un color y lo que hacen es de otro color, ¿no? Entonces, yo no creo que personalmente tenga muchas dificultades para entenderme con los... Bueno, con Chile va a ser muy fácil entenderse por la línea pragmática que tiene, ¿no? Eso sin duda. Con Colombia también, además ya estamos en la Alianza del Pacífico, con ellos dos y con México, ¿no? Pero tampoco creo que sea un problema entenderse con Bolivia y con Ecuador a la luz de lo que estamos viendo de sus gobiernos anteriores, más allá de sus prédicas. Sus prácticas son bastante liberales. Bueno, de acuerdo con ese enfoque, porque incluso ya muchos argumentan que esta dicotomía izquierda-derecha está pasando a la historia y que debemos evaluarle mucho más ejes, ¿no? Por poner otros ejemplos, conservadurismo, progresismo, nacionalismo, globalismo, que hayan puntos en coincidencia, ¿no? Evo Morales no se puede negar que es nacionalista, y tal vez en eso tenga en común con otros candidatos de derecha, pero que también son antiglobalistas, ¿no? Aunque en el caso de Bolivia también yo acotaría que si bien Evo ha tenido muy buenos resultados económicos,
Y yo se los achacaría más a Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz es quien lleva ahí el peso económico boliviano. Es como ¿cómo decirlo, no? El alumno aplicado en clase que levanta todo el promedio, ¿no? Es como el hermano trabajador que mantiene a toda la casa. Y en ese sentido, Santa Cruz incluso ha tenido quejas con respecto a esto, especialmente a las tasaciones, en donde ellos dicen, nosotros estamos manteniendo todo Bolivia, ¿no? No sé si llamar buenos resultados económicos gracias a Evo o gracias a Santa Cruz, a pesar de Evo. Bueno, en realidad son los dos, me explico. Que lo bueno de Evo es que por lo menos deja trabajar al único trabajador. Maduro no deja trabajar a nadie. O sea, claro, o sea, yo no creo, no es cierto, que Evo o Correa en su momento vayan a abrir el mercado como si fuera una zona franca y fuera Las Vegas, no creo. Pero por lo menos dejan trabajar a los que quieren trabajar, ¿no? Y eso es bastante decir, eso no ocurre en Cuba, y eso que Cuba ahora se está abriendo porque ya de verdad no tiene alternativa alguna. ¿No? Pero yo sí puedo decir que en el caso de Bolivia, los que quieren trabajar, trabajan, ¿no? Y en el caso de Ecuador también, no se les, digamos, no se les asfixia. El caso del Perú, que hace un rato lo mencionaste, y sí estoy muy de acuerdo con ese enfoque globalización y nacionalismo. Por ejemplo, el tema de Vietnam, para irnos muy atrás. ¿Por qué América fracasa en la guerra de Vietnam? Porque no se dio cuenta de una diferencia sutil. El señor Ho Chi Minh no era un comunista, era un vietnamita, era un nacionalista vietnamita que además era comunista. Pero al enfocarlo como comunista, la estrategia fracasó porque estaba errada la descripción del enemigo. Cuando los americanos se retiran de Vietnam y vietnamizan la guerra, ellos pensaron que el ejército de Sur Vietnam iba a colapsar de inmediato ante el ataque de Nor Vietnam y del Vietcong, y eso no fue así. Resistieron mucho tiempo los survietnamitas. Entonces, en el caso de Evo es un nacionalista, efectivamente, es como Ho Chi Minh. Si uno piensa que es en primer lugar de izquierda y luego boliviano, se está equivocando. Es en primer lugar boliviano y después es otra cosa, ¿no? Entonces, está muy bien el enfoque. Somos nacionalistas. Trump, por ejemplo, es más nacionalista que Evo, ¿no? Y mira tú, le toman el Capitolio, pues cosas inconcebibles. Entonces, esto de dividir las cosas entre nacionalista y globalista es muy buena idea, porque efectivamente, básicamente las tendencias van por ese lado y según parece, a los globalistas como que no les está yendo muy bien últimamente, ¿no? Bueno, hablando de Vietnam, Vietnam es uno de los socios claves de los Estados Unidos, que era su antiguo enemigo, ¿no? ¿Contra quién? Contra China. O sea, es un mundo que se ha dado la vuelta, pues, ¿no? Así que sí, es una época entretenida, por decirlo de alguna manera, si no fuera por la pandemia y algunas otras cosas que le entristecen, ¿no? A pesar que los globalistas están metiendo muchos de su línea de pensamiento y su ideología a través de la ONU, que es totalmente, bueno, en su definición lo está, y que tiene brazos en estas ONGs, ¿no? Que introducen un pensamiento internacionalista que va en contra de la idiosincrasia de cada país. De hecho, algunos, los más radicales, ya han expresado una destrucción de la cultura local para hacer una cultura global, ¿no? Pero está en pugna con esta otra fuerza contraria que más bien resalta, es más patriota y resalta lo local, ¿no? Entonces, en su visión, ¿cómo va este conflicto de fuerzas o quién va a tener las de ganar? Bueno, Rafael, la verdad es que hay antecedentes históricos clarísimos. Las fuerzas centrífugas o nacionalistas siempre son mayores a lo largo de la historia. Yo recuerdo que cuando era joven me enseñaron que Yugoslavia era un país y no había sido un país, había sido un mosaico donde estaban los croatas, los serbios, los montenegrinos. Solo pasó un poco de tiempo y se deshizo en sus factores primos. La Solo Unión pasó la muerte de Tito, que era el único que exactamente, tenía la fuerza, Joseph Broz Tito. Igual que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ahora resulta que es Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, hasta los chechenos estaban ahí. Entonces, cuando la Pax Romana, ¿no?
O sea, cuando uno hace bolsas grandes, es como una familia. Si tú juntas a todos, está el borracho que no deja de tomar, el trabajador que se levanta temprano, el que hace ruido porque le encanta bailar, a todos los juntas, no duran mucho juntos, ¿ah? Porque no son parecidos, porque tienen cosas que les producen fricción. Eso es lo que le va a pasar a la Unión Europea. Yo te predigo que la Unión Europea no aguanta 10 años más, porque claro, tú juntas a unos españoles que no es exactamente sean tan trabajadores como los alemanes, ¿no? Juntas a una gente que disfruta del buen comer como los franceses, a los italianos del norte que no se parecen en nada a los del sur, y a todos los metes en un propósito maravilloso y A utópico. los irlandeses. A los irlandeses, que eso son cosa aparte, ¿no? Por eso todas las empresas se van a Irlanda, que ha bajado los impuestos hasta el piso, ¿no? Claro, bien vivos son, porque cuando están sobrios se les ocurren buenas ideas, ¿no? Entonces, claro, y ojo que ahora Escocia se quiere separar de Inglaterra, porque como Inglaterra se ha separado con el Brexit de Europa, y los escoceses tienen todo el gas del norte, ¿no? El petróleo y la pesca, han dicho, bueno, ¿y yo por qué voy, igual que los de Santa Cruz, por qué voy a mantener al resto de los ingleses si el grueso de la riqueza la tengo yo? Así que mejor me separo de Inglaterra y me quedo solito y más bien me junto con los europeos que se han quedado en Europa, ¿no? Y ellos votaron por quedarse. Sí, claro, pero por 2%. La diferencia fue chiquitita, y ahorita con lo que está pasando yo te aseguro que vuelven a hacer su plebiscito y van a separarse. Entonces, no, perdón, me refería, en el Brexit, Escocia votó por quedarse en la Unión Europea, a diferencia sí, claro, de Inglaterra. Sí. Ahora, ahí entra a jugar la demografía de cada parte y quién tenía más jóvenes y quién tenía menos. ¿No? Eso es bien interesante, porque los migrantes no van a Escocia, mucho frío, ¿no? Entonces se quedan más abajo. Esa distribución demográfica determinó resultados, ¿no? Entonces, pero para, digamos, ir a la conclusión definitiva, las fuerzas centrífugas, o sea, las fuerzas nacionalistas, siempre, digamos, se imponen a las fuerzas que son centrípetas. Otro ejemplo, España. 7 siglos de dominación musulmana, 7 siglos, no hacen una España musulmana. Acabaron votando a los musulmanes, ¿no? Ahora, claro, que España es caso aparte, porque como decía Otto von Bismarck, España es el país más fuerte del mundo. Llevan siglos tratando de destruirse y no lo logran hasta ahora, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que los nacionalismos van a volver a tomar lugar, porque todos estos esfuerzos, digamos, de globalización, que como digo, vienen de la época de Alejandro Magno, del imperio de Kublai Khan, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estas ganas de juntarse, casi siempre son menos poderosas que las diferencias locales. Los nacionalismos acaban ganando una y otra vez. Sin embargo, ¿y por qué traía este tema a colación? Venía con su segunda, por si acaso. A su candidato presidencial, uno de los mayores recelos o acusaciones que le dan es de globalista, por el hecho de tener, digamos, más trabajo exterior al Perú, haber asesorado líderes internacionales, y por ahí lo ven incluso como un tema de lobby, que dentro del Perú, ¿no? Sin embargo, por lo que le escucho ahora, entiendo que va a ser una línea más nacionalista, más orientada hacia adentro, hacia la industria, hacia producir, y que no está casada tanto ni con las líneas de la ONU, ni con las ONGs, ni siquiera con la izquierda o con la derecha, sino más pragmático, ¿no? O sea, lo que resulte en el momento, eso se va a hacer. Bueno, efectivamente, yo al doctor Hernando de Soto lo conozco años, ¿no? De manera que puedo dar fe en todos estos años de cómo ve el mundo. Yo lo asociaría más bien a quien Haya de la Torre dijo que era el mejor presidente que había tenido el Perú, siendo su enemigo, ¿no? A Leguía, ¿no? Leguía, además, tiene en común con don Hernando de Soto que Leguía también era un hombre muy internacional. O sea, Leguía era un hombre que se movía muy bien en Londres y en Washington. O sea, uno si encuentra las similaridades, hay bastantes, ¿no? Entonces, cuando Leguía viene al Perú, hay que recordar que él hizo, Dios mío, ¿qué no hizo? Renovó la flota, hizo la avenida Arequipa, puso los también, o sea, al Perú lo puso en una posición de que si no hubiera sido por el desastre de 1929, bueno, ahí cayó el mundo entero, pues, ¿no?
y también cayó Leguía un poco después, pero la comparación entre Hernando de Soto y Leguía es válida, teniendo en cuenta que Haya de la Torre decía que ese había sido el mejor presidente del Perú, a pesar de ser su enemigo político, por los resultados económicos, ¿no? Y también Leguía Pero, no vivió en el Perú, o sea, vino a vivir al Perú, pero él se movía muy bien en Occidente en general, no sé, era muy conocido en Nueva York, en Londres, en la banca internacional, también, sí. bueno, pero yo, a ver, personalmente no soy muy fan de Leguía, porque fue el presidente que más territorio peruano regaló, literalmente regaló, porque a Colombia, pues, le ganamos la guerra, ¿no? Y, bueno, en el tema de Brasil fue complicado con Bolivia, ¿no? Bolivia más bien les dio nuestro territorio a Brasil, ¿no? Pero era como un sentimiento de, ok, esto que está por la selva no me interesa, ¿no? Es verdad que modernizó, pero fue una visión muy pro Lima, muy capitalista, ¿no? Y aquello que estaba desconectado, bueno, simplemente me sobra. Sí, bueno, no hay que perder de vista la perspectiva histórica y además una característica de la personalidad peruana en general. Lo que Uh dice -huh, es completamente cierto, ¿no? Hubo un descuido en los bordes, ¿no? uh Que -huh. yo creo que Brasil no lo tiene. Pero también es cierto que por alguna cosa que debemos combatir, el Perú es digamos, no tiene una visión expansionista. Yo creo que a raíz, si uno ve, ¿no es cierto?, la emancipación como la invasión de ejércitos extranjeros, en este caso chileno-argentinos por el sur con San Martín y gran colombianos con Bolívar por el norte, en realidad al final el Perú fue invadido. Ramón Castilla era dragón real, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, Sí. el Perú como que no tiene, que yo sí la tengo y tú también, o sea, yo defendería mis Uh -huh. fronteras, no solo las defiendo, las amplío. Pero en Uh la -huh. época de Leguía, ¿no es cierto?, estaba más concentrado en terminar el conflicto con Chile de Tacna y Arica, ¿no? O sea, en terminar las discordias a expensas de perder territorios, cosa que yo no hubiera hecho personalmente, pero bueno, estamos hablando de 1929, pues no, o sea, estamos hablando de hace un siglo, y yo creo que las circunstancias deben haber sido diferentes. Sí estoy de acuerdo que era muy centralista, hizo mucho desarrollo muy central, pero yo me remito a la opinión de su enemigo político que lo tenía más o menos en buena consideración, ¿no? En todo caso, el haber estado mucho tiempo fuera del Perú y volver al Perú tiene la ventaja de que da pues perspectiva, ¿no? Da horizonte, da contactos también. Y yo sí conozco muchos peruanos que no han salido del Perú, que son bien tóxicos, ¿ah? Y otros que regresan de afuera y que más bien nos hacen bien. O sea, que por eso no, o sea, no discriminemos en este programa, ¿no es cierto? En este evento está prohibida la discriminación. Pero ha tocado un punto que me gustaría detenerme ahí bastante por varios motivos. Primero, porque es un tema más filosófico, que es de los que me gusta tratar, aunque tiene que ver con política. Segundo, porque es un tema que hablamos bastante en esta página, que tiene que ver con cultura y con historia, porque hablo del tema de la identidad, ¿no? ¿Qué es el Perú, no? Y voy a traer a colación una frase que dijo en su clase, que mire, 15 años después se me ha quedado, porque me pareció interesantísima, porque nunca me la enseñaron en historia, ya sabe que en historia pues nos enseñan a nosotros cualquier cosa, y que un poco ahí me cambió el chip, que dijo, el Perú nunca llegó a fundarse, y claro, ha hablado un tema, y creo que incluso fue un tema de tesis, si recuerdo bien lo que dijo hace el 2005, ¿no? Que usted desarrolló, ¿no? Y claro, ha tocado el tema de la independencia, ha tocado un tema que es tabú, peor en el 2021, año del Bicentenario, que la independencia fue producto de una invasión, ¿no? Y por lo tanto no se cuaja una identidad peruana en donde más bien quedamos como si fuéramos tres países, ¿no? Como si fuéramos costa, sierra y selva, países distintos, o también lo podríamos separar como norte y sur, o como Lima y interior, o sea, hay muchísimos países en el Perú con mentalidades distintas y con identidades distintas que nos hace pensar qué es el Perú, qué es la identidad peruana y si realmente existe y se ha llegado a cuajar. Sí, bueno, Rafael, mi tesis de graduación en ESAN en el lejano año 93 fue la nación peruana, justamente.
No, o sea, yo me puse a estudiar desde los Ese. cupisniques hasta el momento en el que me tocó hacer la tesis y efectivamente el problema es que el Perú no tiene una identidad realmente de fondo, ¿no? De origen. Washington hace nacer los Estados Unidos, pero Washington era americano, ¿no? Bismarck hace nacer la Alemania moderna, pero Bismarck era alemán, era prusiano, pero era alemán. O sea, uno hace nacer a su... Gandhi hace nacer siendo indio a la India moderna. Mustafa Kemal Atatürk hace nacer la Turquía moderna, pero él es turco. A nosotros nos hicieron nacer unos señores argentinos y unos señores gran colombianos, caraqueños, además con fórmulas generales, ¿no? Son ustedes libres e independientes por la voluntad general de los pueblos y la justicia que Dios defiende. Con eso hubieras podido liberar a Nigeria, a Francia. Pues es una fórmula general, pues, ¿no? Es cierto, al Perú hay que hacerlo nacer. O sea, el Perú todavía es un proyecto, ¿no? Y me pasó en el CAEM, fui a dar una charla al CAEM y había un letrero que decía hacia un proyecto nacional. La charla era de otra cosa, pero yo le dije al auditorio, que eran unas 400 personas, qué triste ver que no tenemos ni proyecto, ¿no? O sea, hacia un proyecto. Entonces, el peruano expresa que no tiene esa identidad que tú mencionas, y pues claro, como no tenemos esa identidad nacional, se convierte en regional. Entonces el arequipeño es muy arequipeño, ¿no es cierto? El charape es muy charape y todos nos atrincheramos en otro tipo de colectividades, pero al Perú, yo creo que el Perú hay que fundarlo y creo que es rápido. O sea, creo que el usar las muchas cosas integradoras que tiene el Perú, que es nuestra patria, no va a tomar mucho tiempo. El peruano quiere una patria, ¿no? Entonces, el integrarlo tiene que ver con el uso. Por ejemplo, el emblema que tienes ahí atrás y encima tuyo, ¿no? El que ha hecho ese escudo era bien, ese ha sido recontra inteligente. La mitad de las exportaciones son minería, mira, la mitad del escudo viene por... pero ahí está, ¿no? O Lo sea, hizo Bolívar. sí, pero inteligente habrá sido en eso, aunque sea, ¿no? Porque ahí el que peleaba era Sucre. ¿No? Sí, O sea, sí, él se la totalmente. llevaba fácil. Bolívar era el político y Sucre era el que hacía la chamba, ¿no? El primer oficial. Y claro, cuando él lo mandó a hacer Bolivia, le dijo, anda ahí, hazme un país con mi nombre, porque se llamaba República de Bolívar, ¿no? Y le República dijo, de Bolívar, Cholo, tú, sí. como pago, agárrate una ciudad, Sucre, Sucre, ¿no? Entonces, pero, claro, el Perú, esas riquezas naturales que están ahí, ¿no es cierto? Que es la riqueza animal, la riqueza del agro, la agroexportación y también de la minería, están casi proporcionalmente como son, ¿no? Entonces, sí tenemos muchos elementos semióticos de integración. O sea, sí, y la gastronomía, el peruano cuando está afuera se siente muy peruano, ¿no? Entonces, yo sí Más creo que cuando que está adentro. no más que adentro es una desgracia, pero afuera es recontra patriota. Entonces, yo creo que, no sé, pues habrá que importar y exportar unos sentimientos para que todos coincidan acá y se sientan extranjeros en su propia patria, entonces comienzan a quererla, ¿no? Yo sí creo, yo sí tengo mucha esperanza en eso y esperanza de corto plazo. Y yo sí creo que nos va a ir bien a raíz del cambio de gobierno. Naturalmente yo espero, pues por supuesto, que salga el doctor Hernando de Soto, por eso estoy con él, porque lo conozco. Eh, pero sí creo que va a haber un cambio de timón. Vamos a dejar un poco estas aguas raras, indefinidas de los últimos 5 años, conflictivas, ¿no? Y vamos a alumbrarnos en el sentido del parto después de estos momentos. Sí, yo le apuesto mucho al Perú, la verdad, ha salido de momentos peores, yo que soy más viejo, ¿no? Y además hice mi tesis para entenderlo un poco más, y sí, tiene una fuerza interior, tiene algo que lo guía bien. Derrotó a Sendero Luminoso, que era una guerrilla tremendamente sangrienta, y a un problema que dejó Alan García, que era otro problema económico que parecía que iba a demorar 20 años en salir de él, y salió en qué, en 3 años. O sea, hay que apostarle al Perú, tiene sus sorpresas. Sí, por supuesto. Y de hecho, como le mencionaba, acá en esta página hemos tocado el tema de identidad nacional muchísimo, porque yo creo que ahí está el problema de fondo de muchos de otros problemas que se tocan, pero se quedan en la superficie. Llamémosle problemas de racismo, que en el fondo es un problema de identidad. Llamémosle problemas de centralismo, que también lo es, y así podríamos continuar y continuar. Yo sí no consideraba que era un proceso tan corto. Si lo dice, enhorabuena, pues es más, yo pensaba que no lo iba a ver. Si dice que lo voy a ver, yo feliz, encantado de la vida. Pero sí he visto dentro de este cuestionamiento que existen muchas corrientes más bien, ¿no? O sea, por poner algunos ejemplos,
tenemos al costado el ejemplo de Bolivia con el Estado, la República Plurinacional, ¿no? Y claro, hay una corriente que dice que existe una identidad plurinacional, o sea, existe la identidad aymara, existe la identidad quechua, existe la identidad ayánica, y cada uno dentro de su propia realidad pluricultural. Otros dicen no, no es así. En realidad existe una identidad mestiza, ya todos nos hemos mezclado. Todos hablamos español y por lo tanto existe una identidad hispana, pero con un componente andino e indígena, que se han unido en matrimonio a raíz de este matrimonio de Francisco Pizarro con Inés Guaylas Yupanqui, Así es. que dio a luz a los primeros mestizos, y ellos fueron los primeros peruanos que han sido olímpicamente ignorados en nuestra historia. Sin embargo, María Rosborowski la quiso rescatar con este libro a Francisca Pizarro Yupanqui, dada esta importancia, ¿no? Otros dicen, Así es. no, el Perú es netamente andino. Los criollos son los hijos del blanco invasor, ¿no? Y nosotros tenemos que recuperar una identidad inca, ¿no? Y tenemos pues que rescatar la huifala, que la enarbolan y demás, ¿no? Entonces, bueno, y así podría seguir citando y citando, ¿no? ¿Cuál de todos estos es el camino? Bueno, en realidad, yo dudo que en el Perú quede alguien puro. Creo que en el mundo entero no queda nadie puro, ¿no? Ujú, Este purismo en sí mismo es peligroso, ¿no? Es ujú. fascista al final, ¿no? Sí, Claro, es fascista, pues nosotros somos los puros y los demás son los impuros. Eso me los parece sabios. el Estado Islámico, claro, pues, o sea, hacer eso es terrible. Yo tengo un hijo abogado que la vez pasada se quejaba de los formalismos, ¿no? Que hay en el Perú mucho formalismo. Yo le decía, Cholo, mejor que sea eso, o sea, la forma, digamos, perversa de la forma es el formalismo. Dije, pero ¿cuál Ujú, es la alternativa? La forma perversa del fondo, que se llama fundamentalismo. ujú, Entre el fundamentalismo y el formalismo, prefiero el formalismo por más malo que sea, ¿no? Con los fundamentalistas no te puedes hablar. Ahora, ¿cuál es el camino? Suiza no es un país, ¿no es cierto? Es la Confederación Helvética. Es tan ujú. cierto que su terminal de Internet es CH, Confederación Helvética. Por eso es que Chile es CL. Ya, y Suiza, como todos sabemos, son unos cantones alemanes, un cantón italiano y unos cantones franceses, que se ponen de acuerdo entre ellos como confederación que son, ¿no? Entonces, la verdad es que, y además, ¿cómo solucionan el problema de la comunicación? Porque los suizos que yo conozco, todos hablan 5 idiomas. Entonces ya no hay problema de qué idiomas hablas tú, si hablas quechua, si hablas aymara, porque todos aquí hablamos quechua, aymara, guaraní, español, inglés. Listo. ¿No? Porque para ellos es natural actuar de esa manera. O sea que esto de integrar gente. Ahora, el Perú siempre ha estado integrado. La discriminación en el Perú no es tan grande como uno cree, como es en otras partes. Mira el Perú del 70, que para mí ha sido la mejor selección que tuvo el Perú. De hecho, yo Ujú. vi en tiempo real, pues cómo le volteamos el partido a Bulgaria, ¿no? Que nos iba ganando 2-0 y le volteamos 3-2 después del terremoto de Yungay. Pero ese equipo peruano, habían unos blanquitos, ¿no? Como Rubiños, ¿no? Como Mifflin. Habían unos negros, que esos sí eran negros, pues de verdad negros, como Gallardo, como Cubillas, Perico. Habían unos cholos como Chumpitaz. O sea, ese equipo era el Perú y jugaban re bien entre todos. Ahí nadie Ujú. estaba mirando que si tú eres más blanco que yo, más oscuro que yo. Yo he jugado en primera división en Surquillo, en el equipo San Diego de Surquillo, y la verdad que nunca me sentí discriminado ni los demás, porque no hay razón para discriminarse en una sociedad que es múltiple como la nuestra. Y Y Chale, que era cierto, gringo, ¿no? claro, pues, pero al final te trompeas con un par de zambos y ya todos somos lo mismo, pues. No, claro, la ventaja entre hombres es que, ¿no es cierto?, la mechadera va con la amistad. ¿No? Ujú. Y integrarse es bien sencillo porque al final del día el deporte también es común. El Perú tiene muchas cosas que lo integran y yo he sido testigo de los momentos. Yo he hecho mi servicio militar, ¿no es cierto?, en Tacna, en el cuartel Albarracín, en el grupo de artillería número 6 en un sistema que era reemplazos críticos. Y te puedo asegurar que en mi grupo de artillería había, es decir, era polícromo, no estaban todos los colores en temas étnicos y nos queríamos mucho. Eso sí, odiábamos al mismo oficial. Entre ellos, los oficiales que tuve, Oscar Valdés, que después fue premier del Perú, ¿no es cierto? Pero yo lo que he vivido en mi vida es discriminación un poco, pero lo que más he vivido es integración.
Entonces, yo no es que sea una esperanza, a mí me consta que los peruanos, ¿no es cierto?, cuando están en los ambientes adecuados, no toman en cuenta los temas de raza o incluso los temas de credo. El peruano es muy laxo, muy festivo en los temas religiosos, en los temas de etnia. No digo que no hay gente que discrimina, claro que hay gente que discrimina, pero no son la mayoría. Ahora, mencionó en los ejemplos, ¿no? Donde se ha creado una identidad que gira alrededor de una persona, o por lo menos tiene como símbolo una persona, ¿no? Estados Unidos, George Washington, y Alemania, Otto von Bismarck, y así podríamos continuar, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo que en el Perú no ha habido esa persona. Tal vez Velasco quiso crearla con Tupac Amaru, reinventando a Tupac Amaru, ¿no? Porque el Tupac Amaru de Velasco no es el Tupac Amaru histórico, lo sabemos, o sea, definitivamente pues Tupac Amaru no tenía una ideología ni estatista, más bien era empresario, luchaba por sus intereses, porque le habían subido los impuestos y además era monárquico, ¿no? Reclamaba títulos nobiliarios, ¿no? Sí. Eh, eh, pero no logró, ¿no? Yo creo que, bueno, puede haber tenido muchas reivindicaciones, pero no logró crear una identidad mucho menos alrededor de Tupac Amaru, ¿no? De hecho, yo creo que el concepto se distorsionó. ¿Qué personaje histórico, de repente, a ver, le voy poniendo algunos nombres en bandeja, ¿no? Está Miguel Grau. Definitivamente San Martín ya vemos que no funciona porque ni siquiera es peruano y no nos identificamos con él. Otros proponen a Pachacútec o a Tupac Yupanqui, que al final las fronteras del Perú son gracias a las conquistas de Tupac Yupanqui, ni más ni menos, ¿no? Y Así es. otros como el amigo Luis Daniel Ortega, que lo veo acá en el chat comentando, propone a Francisco Pizarro, porque claro, al final el Perú, como Perú, ¿no? O sea, Pachacútec y Tupac Yupanqui son Tahuantinsuyo, como Perú existe a raíz del 20 de noviembre de 1542 con la célula real de Carlos V, y como mencionamos, con Pizarro comienza el mestizaje que nos define el día de hoy, pero también sabemos que nos vamos a levantar a la mitad del país en contra, porque incluso no quieren ver ni siquiera la estatua de Pizarro, que la tienen paseando por todo Lima. La han sacado de la Plaza Mayor, la llevaron a la Plaza Colón, al Paseo Colón, al Parque La Muralla, a la Plazuela de la Bandera, ¿no? Al final ni sé por dónde ha terminado, ¿no? ¿Qué personaje propondría para decir, este es el modelo peruano, esta es la figura que nos identifica y nos da una identidad? Andrés Avelino o Alfredo Cáceres. Para mí, Cáceres, además es una conversación que tuve con el mismo Antauro allí en Virgen de la Merced. Le dije, yo creo Ajá. que soy uno de los pocos que entiende tu término etnocacerismo, ¿no? Y me dice, ah, sí, sí, le digo, porque yo creo que lo que quieres decir con eso es, ojalá todos fuéramos del estirpe de Cáceres, ¿no? Porque, o sea, yo recupero a Cáceres porque realmente, ¿no? Es un hombre que podría recuperar a Pizarro. Una cosa interesante que has dicho, cuando Francisca Pizarro va a Europa, era una millonaria, ¿no es cierto? Que además hacía filantropía. Mira qué curioso, la inmensa mayoría, si no todos, de los conquistadores del Perú, ¿no? Y eso incluye, por supuesto, a Pizarro, a Almagro, a Francisco de Carvajal y a todos los demás, todos mueren acá. Yo creo que el oro para ellos era un argumento secundario. Esta gente era gente de guerra. Porque si a mí en la Isla del Gallo me haces una rayita y me dices, vamos al Perú a ser ricos y los que van a Panamá van a ser pobres, ¿no es cierto? Yo te diría, oye, ¿dónde está tu business plan, no? ¿Dónde está tu análisis FODA, Pancho? O sea, hasta Visión, ahora solo hay, visión, objetivos. claro, hasta ahora solo hay muerte, nos matan enfermedades, hambre, no hay oro. Y tú dices que sigamos, estás loco, cholo, anda tú, bueno. Ya, yo recuperaría digamos, el coraje de esa gente, digamos, su impulso, ¿no? De su fuerza. Pero no, yo creo que el Perú se encuentra mucho más cómodo en la figura de Cáceres, ¿no? Un hombre quechohablante, un hombre guerrero, peruano hasta más no poder, que bueno, para desgracia de él no murió en batalla, ¿no es cierto? Y luego tuvo los enfrentamientos con Piérola, etcétera. Pero si yo tuviera que escoger uno, por supuesto, Miguel Grau sin duda, ¿no? Pero, o Bolognesi y muchos héroes, no sé, yo hice mi servicio en el cuartel Albarracín del coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, ese es otro personaje que debería enseñarse su vida,
que además murió combatiendo a la bayoneta cuando los chilenos le decían, ríndase, mi coronel, y él les decía, no me rindo, carajo, y seguía, pues, ¿no? Entonces, pero no, yo recuperaría a Cáceres porque efectivamente es un peruano reconocido por todos los peruanos, no tendría el tema del Tahuantinsuyo como un origen, o el tema español por el lado de Pizarro, ¿no? Pero sí, y respecto a Túpac Amaru estoy completamente de acuerdo, el señor se levanta contra estas barbaridades borbónicas de cortar el tema y malograrle el negocio del transporte y ser arriero, en realidad se levanta contra la SUNAT, ¿no? Tendría mucha razón de haberlo hecho, yo lo hubiera seguido, pero sin dudar, ¿no? Pero bueno, acabó comandando una revolución, pues no, y ya pues no le quedó otra que continuar en esa marcha. Pero no, yo recuperaría la figura de Cáceres. Me parece interesantísimo, bueno, por dos razones, ¿no? Primero, tomemos este tema de Pizarro que acaba de mencionar y que yo también soy totalmente partidario de la idea que cuando dicen que los españoles vinieron por el oro, se hace desde una visión utilitarista y mercantilista del siglo XXI que no existía en el siglo XV ni XVI. Más bien, su visión de una sociedad estratificada era de ganar poder a través del ascenso social, y eso solamente se podía hacer a través de la nobleza. Ellos ganaban más casándose con las princesas incas que tenían un título nobiliario reconocido por la corona de Castilla que con el oro. Y la prueba de eso es que Gonzalo Pizarro se quiso nombrar rey del Perú. Sí, bueno, eso se lo sugirió Carvajal, ¿no? Le dijo, que se lo sugirió Carvajal. Claro, Sí. Carvajal le dijo, oye, mira, Carvajal era un hombre de 82 años, ¿no? En ese momento. Y le dijo, oye, mira, yo sé cómo crees que se llega a rey. Nombrándote rey, pues cholo, si España, ¿qué va a poder contra ti? Tienes a los encomenderos, además, él estaba casado con la Colla, ¿no? Tenía los ejércitos imperiales, tenía los encomenderos, tenía las armas, tenía el territorio, pero ahí los traiciona, pues, el tema del corazón realista. Hay que recordar que cuando ellos entraban en batalla, los dos bandos decían por Almagro y por el rey, y el otro por Pizarro y por el rey. O sea, el rey era una cosa divina, pues, ¿no? Entonces, para un hombre como Gonzalo, alzarse contra el rey era, pues, no sé, una cosa casi inconcebible. Sí, lo pensó, pero además el Perú hubiera nacido, ¿no es cierto? Ahí. 300 años antes. Sí. Claro, el Perú ahorita estaríamos limitando con Estados Unidos y con Tierra del Fuego, con el Estrecho de Magallanes. Claro. Sí, totalmente interesantísimo ese punto de vista. ¿Qué hubiera pasado si Gonzalo Pizarro, no sé si aventurarme a decir ganaba o perdía, porque ni siquiera perdió? Sí, les ofrecieron una amnistía a sus tropas y todas sus tropas se pasaron al bando realista y quedó solo, ¿no? Claro. Entonces, de repente eso hubiera sido nuestra figura que estamos buscando, a pesar que para mí Gonzalo Pizarro también fue un tipo muy ruin porque él levantó la sublevación de Manco Inca, ¿no? Para mí los pecados que le achacan a Francisco Pizarro, que fue abusivo y degenerado y racista, son los pecados de Gonzalo Pizarro, porque Francisco al contrario, hizo alianzas excelentes, era amigo de Manco Inca, ¿no? Claro, sí, no, a él en realidad, ajusticiar a Atahualpa no le caía bien tampoco, era un hombre de guerra, al mismo Atahualpa, ¿no? Hernando de Soto era amigo de Atahualpa, y bueno, pero tenían que hacerlo, tuvieron, además, ojo que Hernando Pizarro está 20 años preso en España, ¿no es cierto? Porque le achacan una serie caramba, toda esta herencia que tenemos burocrática es española, pues no hay nada que hacer. Le achacan una serie de requisitos que no se habían cumplido. No, la gente no sabe que el requerimiento de Valverde es básicamente una conciliación judicial, porque antes de entrar en batalla uno estaba obligado a decirle al otro, no te quieres someter a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro rey Carlos V, porque si no te sometes, entonces entramos en guerra, pero si te sometes no hay problema. O sea, estos temas burocráticos nos vienen de la España antigua, ¿no? Y Hernando Pizarro se va preso por una serie de acusaciones,
de temas judiciales, y se queda 20 años presos en España. Y de los Pizarro, Hernando era el más impulsivo, ¿no es cierto? El que tenía el genio más fuerte. Bueno, yo creo que Francisco, pero Francisco era menos locuaz, claro, más pensante y lacónico además. Su última frase antes de tomar Atahualpa es a su tropa, ¿no? De 152 le dice: hay 500 guerreros de ellos por cada uno de ustedes, pero no se preocupen porque Dios peleará por ustedes. Y lo dice su cronista de Jerez, ¿no? Que andaba con él. Era un hombre lacónico, Pizarro, era un comandante que hablaba poco. Así es. Acá Luis Daniel comenta, no permitas que deshonren a mi amada España, capitán. Él tiene un canal también de contenido hispanista, más fan de Pizarro incluso que yo. Yo, como digo, tengo mis reservas, no tanto con Francisco, con los Pizarro, con Hernando, con Gonzalo, que desataron la guerra civil, no solo con Manco Inca, fueron los que decapitaron a Almagro, ¿no? Así es. Y hicieron una guerra civil entre los mismos españoles. Sí. Y este segundo punto interesante que menciona es que a mí ni en el colegio, ni en la universidad, ni siquiera en mis láminas Huascarán, me rescataron la figura de Andrés Avelino Cáceres. Irónicamente, la única otra persona que lo había hecho hasta ese momento, antes que usted, fue mi profesor de Historia Universal, después que salí del colegio y he hablado con él, así como estoy hablando con usted ahora, y me dijo, ¿tú sabes cuál es la figura más importante para el Perú? Yo le dije Pachacútec, Tupayupanqui, y me dijo, no, Andrés Avelino Cáceres. Pero lo curioso de todo esto es que ese profesor es chileno. Claro, ¿No? Y me claro. dijo, ¿y ustedes peruanos al que más fregó a los chilenos, Así es. no lo tienen olvidado? ¿Por qué? Increíble. Sí, claro. No, para un chileno sería increíble. Patricio Lynch, ¿no es cierto?, no sabía qué hacer para desaparecer a Cáceres, que por todo lado le hacía guerrillas, ¿no? Y que además al mismo Cáceres lo atacaban todos los demás. Iglesias, Panizo, Piérola, ¿no? No, Cáceres es la figura descollante para mí en todos estos temas. Ahora, quiero decir una cosa. Yo sí tengo unos valores bien claros respecto a lo que creo que determina la valía de una persona. En primer lugar, el valor. O sea, yo admiraré a Pizarro tanto como a Cahuide, ¿no? Tanto como a Cáceres o como a Grau, que lo primero que los distingue es el valor. Primero el valor. O sea, Grau ha podido izar su banderita blanca porque tenía a sus hijas mujeres, y yo pensando en mis hijitas, me rindo porque total, no hay forma de salir de este asunto. No me han limpiado, no me han carenado el Huáscar, los blindados sí vienen bien ligeritos a 11 nudos, yo no paso de 7 nudos, ¿no? Así que de todas maneras ya fui. Bueno, el valor es lo primero. Lo segundo es la honradez. O sea, hay que ser decente. Alejandro Magno decía, los hombres decentes son mis compatriotas, los demás son extranjeros, ¿no? Y lo tercero, ya ahí recién viene la inteligencia, el conocimiento, la educación, pero primero el valor, segundo la honradez, la decencia, tercero la inteligencia, en ese orden. O sea que yo siempre admiraré a un hombre valiente, ¿no? En segundo lugar, si además es de la sección decente, mucho mejor. Y si además es inteligente, bueno, eso es bien raro, pero eso sí sería admirable. Lo escucho hablar y lo primero que pienso es, la va a pasar muy mal en política. Porque lo que No hemos creas. visto, pero a ver, ¿qué ha pasado con las vacunas? ¿Qué ha primado? Ya, a ver, pero sobre ese tema, Rafael, en primer lugar, el Parlamento andino pudo haber servido para que nos subamos al carro de Colombia y Chile, ¿no? Y compremos vacunas en bloque usando sus propios mecanismos, que también serían los nuestros dentro del Parlamento andino. Chile le está comprando a 3 laboratorios a la vez. Ahora, esto de que los precios sean secretos, que las vacunas son un exocet, una fragata, un tanque armata, son vacunas. ¿Por qué no dicen el precio? Y no, que el contrato dice que es secreto. ¿Y por qué es secreto? ¿No? Hace pensar mal, pues, este tipo de cosas. Y además, las vacunas son de última hora, pero hace un año el señor Vizcarra nos encierra sin oxígeno, ¿no es cierto? Sin pruebas moleculares, o sea, en cero. ¿No? Y eso de no tener oxígeno, la verdad que eso es inconcebible. Yo soy ingeniero, como tú sabes, en ingeniería, en Sauder y en muchos sitios, he construido, y yo sé que esas plantitas de oxígeno que veo que son plantitas, ¿no? Se construyen, pero inmediatamente uno debería usar la FAB. Las vacunas han venido en Air France. ¿Por qué no contratas charter y hubieras traído, ¿no? Hace un año
plantas de oxígeno, pruebas moleculares, camas, o sea, todo lo que necesitaba lo traes y te llenas de toda la primera línea. Las vacunas vienen posteriormente, por supuesto, porque se van probando después, pero para eso nos hubiéramos subido con Colombia y Chile. Pero todo esto es un manejo realmente desgraciado, ¿no? Que claro, algunos periodistas en ciertos canales dicen que es un genocidio, una maldad, que eso es lo que parece, si no es porque yo pensara que raya más con la estupidez, que es más dañina, ¿no es cierto? La estupidez y la inacción, la falta de decisión, a veces es más dañina que la propia maldad. La maldad por lo menos tiene algo de inteligencia. Esto no tiene nada. No, además es una carencia de valor total, ¿no? El yo me vacuno primero y a escondidas y ese... y si yo dijera, quítale el tema de valor, lo que carece después es la honradez y la decencia, Sí, justo lo que claro. acaba de mencionar. Sí, pero eso, o sea, eso arranca por la cobardía. Pues solamente un cobarde hace eso. Ajá. Ya, en primer lugar, el cobarde hace eso, ¿no? Y después, por supuesto, ya carece también de la decencia, porque ya si quieres hazlo, pero tráete 30 millones de vacunas para los otros, pues ya por último, ¿no? Pero eso tampoco. Oxígeno, oxígeno, tampoco. O sea, ya es demasiado, too much, como dirían los americanos, pues no, ya es una sumatoria. Yo felizmente ya vienen las elecciones, y yo digo felizmente no porque esté yo en este asunto, ¿no? Sino que me alegraría aunque no estuviera, para que haya un cambio, y bueno, y el Perú vote esta vez. Espero que voten ya no contra alguien, ¿no? Porque siempre los votos son, o sea, voto por Rafael porque odio a Juan Carlos, ¿no? Entonces, pero no votes porque me odias a mí, pues, sino porque lo quieres a él. Y yo espero que esta Claro. votación sea más positivista que negativista, ¿no? Que vaya más por el lado de votar por alguien que me ha convencido más o menos que votar contra alguien que odio, no sé por qué, pero lo odio. O la odio, más bien. Sí, por supuesto, totalmente. Se nos ha pasado la hora rapidísimo, como siempre se nos pasaba en clase cuando hablábamos de todos estos temas de política internacional, de realidad nacional y demás, que hemos estado, de historia, y eso que todavía se me han quedado un par de cosas en la cabeza de historia, porque nada de lo que hemos hablado lo podríamos conversar sin una base de conocimiento que el día de hoy ya no existe porque el curso de historia se ha sacado de los colegios. Ya no se enseña historia. Así que espero que dentro de su partido luchen por esto. Yo sé que usted es un amante de la cultura y de la historia y no se puede permitir este agujero que hay, que no se le puede hacer racionar al alumno sobre una peruanidad si ni siquiera sabes quién fue los personajes que hemos hablado, Andrés Avelino Cáceres, Miguel Grau y Francisco Pizarro o Pachacútec, ¿no? Sí, Pero bueno, de repente lo podemos conversar ya en otra ocasión, porque quisiera dejarle estos últimos minutos para hablar, bueno, ya comentó su propuesta, retomar su propuesta, explicarle a los que se han conectado después por qué deberíamos votar por usted y bueno, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque muchos, como dijo al inicio, ni siquiera saben que están votando para el Parlamento andino, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para votar por usted y por qué razón tendríamos que votar por usted? Rafael, más bien lo que yo te propongo es que hagamos otro programa, porque yo también me he quedado con un montón de cosas que exponer, no solamente en el tema histórico, sino en el tema estratégico, no solamente sobre el pasado, ¿no? Sino también vámonos pues a Harari, vámonos a Sapiens y vámonos a Homo Deus y vámonos mirando hacia el futuro también. Y yo te propongo tener otra de estos eventos magníficos. A mí se me ha pasado muy rápido, la verdad. Y para no dejar de lado lo que me mencionas, porque las propuestas son más o menos extensas, por eso te propongo otra reunión. Tienen que ver con traer la ley forestal chilena al Perú y explicar por qué, o traer el sistema SENA colombiano de aprendizaje y explicar por qué, todos ellos países del Parlamento andino. La verdad es que la única razón que yo podría esgrimir a los peruanos, y eso se me acaba de ocurrir ahorita, para que voten por mí, es que tengan fe. Por eso tengo acá al Señor de los Milagros, acá atrás lo he puesto, y por si acaso, no es que tenga asesores de imagen, ¿ah? Y yo soy del 18 de octubre, pues. Entonces yo sí tengo a mi Señor de los Milagros acá, yo iba a la procesión con mi mamá. ¿Por qué deben votar por mí? Por purita fe. No, porque ¿qué vamos a ponernos a prometer a la antigua? Pues no, o sea, si ya sabemos que nada suena más sincero que un político cuando miente, ¿no? Entonces, si le sueno sincero en propuestas políticas, debe ser que es mentira.
¿no? Y además, en la próxima reunión vamos a hacer la diferencia entre mentir y engañar. La gente dice que el político miente, pero también engaña, porque es la línea del presente. Uno miente sobre el pasado. Tú has robado y dices, no he robado, estás mintiendo. Pero sobre el futuro se engaña, no se miente. Me voy a casar contigo, no me caso, te engañé. No te mentí, te engañé, ¿no? Entonces, los políticos hacen las dos, mienten y engañan también, pasan sobre el tiempo. Pero yo sí te propongo otra reunión, porque de verdad, Rafael, creo que hay varias oportunidades en el Parlamento andino, que es inútil a la fecha, pero eso es un poco extenso, ¿no? Claro, voy a pedir que voten por mí casi por artículo de fe. Eso lo diría casi textualmente Rafael López Aliaga, pues no, voten por artículo de fe. Entonces, no, yo tengo muchas propuestas que son básicamente de la parte educativa y de la homologación de títulos, justamente de técnicos y universitarios peruanos, para que los títulos sean reconocidos sin ningún trámite en Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, porque los colegios profesionales los aceptan ex ante. Basta que estén certificados en sus países. Esa es una de mis propuestas. Ya podemos pasar con el DNI, ya podemos usar el brevete. Ahora deberíamos poder usar los títulos, tanto del Senati como de la Universidad del Pacífico o de donde fuera, ¿no? Esas son algunas, pero las prácticas sí requieren una extensión un poco mayor para explicar por qué en conectividad podemos tomar ejemplos de estos países andinos y también en ley forestal, ley de exploración minera colombiana, es mucho mejor que la peruana. Por eso Colombia ya nos pasó en tema de atracción minera cuando antes estaba debajo. ¿Por qué? Porque tiene una ley de exploración minera que es sensacional. Pero mucho mejor que la peruana, ¿no? Entonces, pero yo te invito a que nos reunamos de nuevo, que para mí ha sido un placer, la verdad, y debe ser porque se me ha pasado muy rápido todo esto, ¿no? Y hablar más sin extenso, y también de las propuestas del doctor Hernando de Soto, y por qué estoy con él y no con otros que también me caen bien, pero había que elegir, y yo he elegido porque lo conozco a él y sé cómo piensa, ¿no? De todas maneras, voy anotándolo entonces, seguro ya conversaremos por interno, pero de todas maneras va a haber una segunda parte, porque sí, también considero necesario estas propuestas. Las ha dicho en un minuto y me he quedado con las ganas de escuchar más. Así que lo comprometo para una segunda parte en donde ya profundizaremos en las propuestas en sí. Y Rafael, pues, gracias, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a todos los que nos han visto, nos han seguido en esta hora que se ha pasado rapidísimo, a los que han comentado. No se olviden de darle like a mi página de Capitán Perú en Facebook. En Instagram estoy como Capitán Peruano y también a mi canal de YouTube de Capitán Perú, donde voy a estar subiendo este video para que lo pueda compartir también con sus contactos. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una futura ocasión. Muchas gracias.